Muy buenos días, comunidad. Este 19 de noviembre de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero abordar con ustedes una importante discusión centrada en la detención preventiva, en el plazo razonable de privación de la libertad y su paralelo con la presunción de inocencia. Y esencialmente quiero tratarlo por conocer decisión que ahora se publica, la T-281 de julio 16 del año 2024, una de mucho ruido en el país, de mucha connotación en el país, pues se investigaba a un alto funcionario de la DIAN en Buenaventura al que se le acusaba de gravísimos delitos: lavado de activos, favorecimiento por servidor público, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares, todos atribuidos con ocasión de su función al interior de la DIAN, y diciéndose favorecía a personas que ejecutaban actos de contrabando. Después de un largo periodo de investigación y estando privado de la libertad, la reclamó, y el señor juez quinto penal del circuito de la ciudad de Cali se la concedió, diciendo se cumplían los presupuestos del artículo 317 de nuestra ley 906 de 2004, fundamentalmente el numeral quinto. Y lo destaco, ¿por qué? Porque es que lo que siempre hemos sostenido, y para ello citando al profesor Luigi Ferrajoli, su texto Derecho y Razón, es que a la hora de calificar el comportamiento como más atroz, a la hora de calificar el comportamiento como más grave, es que debe resaltarse la presunción de inocencia. A página 625, el autor citado en su texto Derecho y Razón, teoría del garantismo penal, él aborda una cita del profesor Carmignani y dice: cuanto más atroz es un delito, tanto mayor fuerza adquiere dicha presunción de inocencia. Sin embargo, si a alguno se le atribuye un crimen atroz, las presunciones ordinarias, legales o de hombre pierden en gran parte su valor, por manera que se necesitan que concurran en número mayor. Casualmente, cuando se le atribuye un hecho delictivo grave a una persona, es cuando tenemos que recordar el artículo 29, inciso cuarto de nuestra Constitución, que inicia hablando de la presunción de inocencia. Presunción que, si la relacionamos con el artículo segundo de la misma Constitución, nos dice que se debe garantizar la efectividad de la presunción de inocencia, que es lo que hoy encontramos en la ley 906 del año 2004, cuando en el artículo séptimo dice: toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, misma descripción que encontramos en los artículos séptimo de la ley 600 y segundo del decreto 2700 de noviembre 30 del año 1991, para hablar de los tres códigos que han operado después de la entrada en vigencia de la Constitución. Y así debe ser. Nuestro también citado profesor Francesco Carrara, en su programa de Derecho Criminal, aborda esta discusión diciendo: contrapone el mal cierto y positivo representado por la condena del inocente al mero peligro de delitos futuros representado por la absolución del culpable. Y añade: contra quien denuncia un escándalo político, por cada absolución que deja impune un delito, verdadero escándalo sería ver a los tribunales condenar siempre y ver a jueces a quienes les pareciera cometer un pecado si absuelven, y que tiemblan afiebrados y suspiran como infelices al firmar una absolución, aunque ni tiemblan ni suspiran al firmar una condena. Esto sí sería un verdadero escándalo, pues haría arraigar en el pueblo más hondamente la justa idea de que los jueces criminales ocupan su sitio tan solo para condenar y no para administrar justicia imparcialmente. Y esto es lo que nosotros encontramos, en mi parecer,
reflejado, insisto, en la sentencia T-281 de julio 16 de 2004, destacando la entidad de los delitos: lavado de activos, favorecimiento por servidor público, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito. Pues no obstante estas graves adecuaciones típicas, al punto 47, la Honorable Corte Constitucional nos dice: la Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo la orientación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enseña que la detención preventiva se trata de una medida de naturaleza cautelar y no punitiva. De allí que no puede extenderse más allá del tiempo estrictamente necesario para asegurar el desarrollo de la investigación y prevenir que el procesado eluda la justicia. Esto es así porque con esa medida se está imponiendo la pena más gravosa que guarda la ley a una persona cuya inocencia no ha sido desvirtuada. Por lo anterior, la Corte Interamericana ha sostenido que mantener privado de la libertad a una persona más allá del tiempo razonable puede constituir una violación del derecho a la presunción de inocencia reconocida en el artículo 8, numeral segundo, garantías judiciales de la Convención Americana. Al punto 48 nos dice: en ese mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la detención preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a la libertad personal con el propósito de garantizar otros fines constitucionales, ya que comporta una restricción a los derechos fundamentales de una persona. La prolongación de la detención luego de un cierto lapso es insostenible. Así, el término de restricción de la libertad personal nunca puede coincidir con el término de la pena, pues se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva y terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la sanción. Eso sería contrario al propósito fundamental de esta institución procesal. Aparte, que sembraría serias dudas sobre la eficacia de las garantías que ofrece el Estado colombiano. Este debe garantizar que aquellos que sean llevados a juicio por los órganos de acusación serán tratados como inocentes, incluso tratándose de aquellos señalados de cometer los delitos más graves y nocivos para la sociedad. De lo contrario, la presunción de inocencia y la libertad personal no serían derechos fundamentales, sino concesiones libérrimas de las instituciones estatales. Y a renglón seguido, la Corte Constitucional aborda en los puntos 105, 106 y 107 una discusión que siempre se ha dado: el ejercicio del derecho a la defensa no puede ser considerado como una maniobra dilatoria que sirva para neutralizar el derecho a la presunción de inocencia y por esa vía el de la libertad. Siempre he reclamado en audiencias: señor juez, ¿usted cómo va a considerar una maniobra dilatoria una solicitud elevada por una de las partes, un recurso interpuesto por una de las partes, si ese recurso no fue rechazado de plano? La pretensión fue atendida. La ley 906 brinda la opción a la autoridad judicial para que cuando considere que la maniobra dilata, simple y llanamente rechace de plano la pretensión que se eleva. Por manera que sí, la petición se resolvió, se impugnó y en segunda instancia también se desarrolló, a punto que ningún cuestionamiento se le eleva a la persona que ha interpuesto recurso mediante la compulsa de copias o la imposición de algún otro tipo de sanción por temeraria, 141, ley 906, pues lo menos que puede hacer es calificarse la conducta como dilatoria. Una muy importante providencia que eleva a la categoría que corresponde a la presunción de inocencia, que reclama el plazo razonable y que esencialmente dice, porque hay que indicarlo, incluso tratándose de aquellos señalados de cometer los delitos más graves y nocivos para la sociedad, se impone tener presente la presunción de inocencia. Seguimos haciendo academia y cada que nos llega un pronunciamiento de estas dimensiones, pues lo ponemos en conocimiento de nuestra comunidad. Dios está glorificado siempre en nosotros. Amén y amén.